tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora vamos a pintar los calipers y tambores del Spark. En este caso voy a pintarlos de azul metálico. Esto es lo que van a necesitar. Una lija de 120, papel, cinta masking, cinta de mascarar, una fibra de alambre o cepillo de alambre, thinner, limpiador desengrasante, un poquito de jabón, obviamente también agua. Tenemos aquí el primario, pintura primaria, el azul metálico de uso marino para que aguante, miren, de uso marino, y esmalte acrílico, clear coat, ¿sí? Este es de acabado profesional. Y bueno, ya teniendo todo esto, vamos a comenzar. Bueno, vamos a aplicar primero limpiador desengrasante. Aplicamos. Vamos a tomar nuestra lija del 120. Un trocito. Un cachito nada más. Ok, con nuestro cachito de lija vamos a empezar a lijar. Miren, nótese que ya cambió de color todo, miren. Ya se removió toda la suciedad, todo el óxido, toda la mugre, bueno, casi toda. Ahorita vamos a enjuagar para tomar un nuevo pedazo de lija y seguir cubriendo. Ahora vamos a tomar nuestra fibra o cepillo de alambre, lo que ustedes tengan a la mano, y vamos a limpiar. Bien amigos, pues así es como nos queda, como pueden observar. Así es como queda. Vamos a dejarlo secar y luego vendremos con un trapo y thinner para terminarlo de limpiar y empezar a pintar. Vamos a procurar tener limpias todas las áreas. Todas, absolutamente toda el área. Miren. Con thinner y el trapo, miren que el trapo estaba así. Y ahora está así. Entonces, aunque ustedes ya lo lavaron, ya lo lijaron, ya bien, todavía queda suciedad. Esa suciedad con el thinner la removimos, miren. Con esto ya nos aseguramos de que va a agarrar bien la pintura. Y estamos dejando limpia el área y sin grasa. Vamos a comenzar por aplicar el primario. Este es primario blanco.
hasta aquí. Vamos a esperar 10 minutos para aplicar la segunda capa. Perfecto, ya quedó. Dejamos secar media hora antes de aplicar el color. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuestro color. Antes de aplicar hay que agitar por 5 minutos. Probamos y empezamos a aplicar. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a esperar a que seque la primera capa. La vamos a dar vuelta para ir aplicando. Como en este caso aquí no agarró, pero al darle vuelta en la segunda capa vamos a empezar a cubrir las partes donde no agarró, donde no ha cubierto la pintura, y en la última capa vamos a terminar de detallar. Son 3 capas que vamos a aplicar de nuestro color. Bien, hasta aquí ya cubrimos la segunda capa. Vamos a dejar secar otros de 5 a 15 minutos otra vez. Vamos a girar para ver dónde no cubrió las partes y aplicamos la última capa y dejamos secar por 1 hora antes de aplicar el esmalte. Bien amigos, pues así es como nos queda ya con la última capa, ya todo bien cubierto. Ahora vamos a esperar a que seque 1 hora antes de aplicar el esmalte acrílico. Bien, pues ahora vamos a aplicar el esmalte acrílico. Vamos a aplicar 2 capas nada más de 2 capas bien puestas y va a quedar brillante. Después de terminar vamos a esperar unas horas antes de montar otra vez la llanta para dejar que seque bien todo esto, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar a aplicar. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar que seque unos 10-15 minutos y agregamos una capa más. Vamos a darle vuelta y le vamos a agregar una capa más. Bien amigos, pues es hora de la última capa de Clear Coat de esmalte acrílico. Vamos a aplicar la última capa y dejaremos secar por aproximadamente 3 horas antes de montar la llanta. Si es posible dejarlo más tiempo, déjenlo más tiempo. Hasta aquí ya está lista nuestra última capa. Nótese cómo empezó a brillar un poquito más la pintura. Y de esta manera nos queda nuestro tambor. Solo hay que esperar a que seque para volver a montar la llanta. Tienen que esperar algunas horas antes de volverla a montar, ya que si la montan antes se puede despegar la pintura de esta altura. Entonces es lo que no queremos. Entonces vamos a esperar a que seque y volveremos a montar las llantas. Si pueden dejarlo todo un día completo secando sin nada, pues adelante, es mejor así. Ya terminamos con los tambores, con los dos. Ahora vamos a empezar con el caliper. Vamos a enmascarar todas las áreas que no queremos pintar. Por ejemplo, acá, ahí, todo eso hay que enmascararlo bien para que no se vaya a pintar. Igual de esta manera aquí tendremos enmascarado.
Bien, pues este es el resultado, miren, después de quitar ya todo. Miren, cubrimos estas partes para evitar que se manchen. Igual acá, para evitar que el pistón se manche y se obstruya. De esta manera evitamos que se obstruya. Y bueno, estas partes también es importante cubrirlas, ya que son los cubrepolvo de los tornillos y aparte son las partes que tienen movimiento. Hay que cubrirlas ya que son importantes. Igual acá, el purgador también. Y bueno, ya tenemos todo pintadito. Bien chicos, pues así es como nos queda. Miren, observen cómo está brillante la pintura. Y bueno, ya podemos volver a montar todo en su lugar y dejar secar bien el caliper, ya que como el caliper no toca la llanta, pues ni el ring, pues podemos montar todo tranquilamente. Bien, montamos todo, dejamos que seque y eso sería todo por hoy. Bien, pues espero que les haya servido. Saludos a todos, dejen su comentario, van a tener una respuesta muy pronto. Y bueno, saludos a todos y hasta la próxima.